Que le pasas mi correa. ¿Cuál de las dos profesoras es? Pero igual pásale. Tatiana. Yo le digo que le pase mi correo y que me pase las presentaciones. Algo deben de tener. Yo más tarde, en la tarde voy donde de ti y se las subo. Cualquier cosa. Si tengo problemas yo. Sí. Debería hacerlo ella, digamos. Debería, pero en la viña del Señor yo ya aprendí en esto de educación permanente por 10 años, pasa todo. Ajá, sí, file sube, pero tal vez. Tal vez porque sus presentaciones son sumamente cargadas. En la especificación de la programación. No dice, pero buenos días. Buenos días. ¿Vos podés entrar como administrador para ver si yo lo puedo agarrar a don Jorge? Bueno, le voy a preguntar a ver. ¿Me hablaste a mí? Sí, ahí está don Jorge. Ah, no, pero ya es, ¿qué hora es? 7:53. Voy a preguntar a don Jorge si más tardecito me da un espacio. Buenos días, don Jorge. Hola. ¿Usted me puede dar más tardecito un espacio? 5 o 15 minutos. Es que yo voy a estar con esta señora hasta las 10 de la mañana. Yo no sé cómo está usted. Y es que le quiero presentar los 2 demos para que usted escoja para proceder. ¿Ok? Gracias. Ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Buenos días. Buenos días, sí. De soporte de ellos.
o si alguna persona tiene, digamos, no lo ha recibido todavía, por favor, me pueden anotar ahí en el chat para pasarle la información a Ana Carolina. También quería saber si, si ya pudieron también descargar el Box Viewer, que es otro software que van a estar utilizando con ella. Y si todos, creo que ya todos y todas estamos inscritos bien en el aula virtual, ¿verdad? Correcto. Sí, perfecto. Ok, entonces tal vez para ir comenzando con ustedes, por respeto, digamos, a su puntualidad, quería ver cómo les había ido en la sesión pasada, ¿verdad? Que estábamos cerrando, el tiempo fue más corto de lo que queríamos, ¿verdad? Pero la idea es ver eso, cómo les fue con esos cambios deseados en 10 a 5 y 3 años en relación con la investigación en la universidad. Entonces, quería ver, digamos, los grupos que estuvieron trabajando, que pudieron identificar. Adelante, Eliana. Hola, hola, buen día para Buenos todos, días. para todas. Ajá. Bueno, voy a tratar de recordar, pero un poco lo que identificamos es que en la realidad del problema que estábamos analizando, que era un poco la flexibilidad del entorno de investigación, y lo dirigimos un poco a qué estaba sucediendo con las, digamos, con todas las ayudas tecnológicas y de sistematización de información que nos viene a la universidad, pues un poco lo que reconocimos es que ya había algo. Hicimos una comparación de experiencia de qué sucede en otras universidades con ese mismo tipo de servicios, y encontramos que la universidad por lo menos ha ido mejorando, ha ido aportando. Sin embargo, justamente porque ya empezamos, sabemos que todavía hacen cosas que faltan. Ajá. Entonces, una de las cosas que vimos para los 3 años era justo que ya había un camino empezado. Me estoy refiriendo a los sistemas donde se registran los proyectos, el CIA, me estoy refiriendo, por ejemplo, a donde se hace la declaración jurada, donde se revisan las horas estudiantes, se da la aprobación para las horas estudiante, donde tenemos toda la información personal de cada funcionario de la universidad, el CIGESA, y así otros sistemas. Entonces, en estos 3 años lo que vimos es que realmente hay que concentrarse en ver cómo mejoramos todos esos sistemas que acompañan la labor, y después para que de ese punto a los siguientes 5 años se pudiera todavía mejorar más todo lo que tiene que ver con la visibilidad, sistematización de la información, y a partir de eso conocer mejor dónde están las cosas o los vacíos o las Sí. cosas que hay que mejorar. Y hasta ahí llegamos. Ya a los 10 años no lo logramos proyectar. Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué sienten ustedes que hay que cambiar, digamos, en esos sistemas? Tal vez continuando con la idea suya. Adelante, Marcela. Buenos días. Buenos días. Yo viera que honestamente yo odio esos sistemas. Ajá. Porque los siento demasiado burocratizados, adaptados para el sistema administrativo, pero no realmente para la investigación. Ajá. Y creo que eso sería como algo muy importante que hay que cambiar, ¿verdad? Porque son poco dinámicos y más bien han servido, no sé, se supone que son de acceso público, pero ahora con esto de el hackeo de Hacienda, ni siquiera nosotros como usuarios los podemos accesar desde la casa. Entonces hay como una contradicción en estos sistemas que desde el principio han sido poco prácticos, y por lo menos el grueso de nosotros en la Escuela de Medicina Veterinaria nos quejamos de los benditos sistemas, ¿verdad? Porque ni siquiera, por ejemplo, permite hacer un copy-paste de bibliografía, hay que meter autores por separado, entonces a la hora de extraer la información es un dolor de cabeza. Entonces yo creo que algo importante es que se flexibilice, y antes de usar, por ejemplo, el CIA y todo para regular la investigación, debería mejorar incluso la página de la U, porque todo está segmentado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en veterinaria tenemos la página por aparte, pero si alguien de Alemania entra a buscar la universidad, no es fluido la forma de llegar a la escuela y ver las cosas de la escuela. No es un sistema amigable con el usuario. Eso desde el punto de vista de visibilización. Entonces, esos sistemas creo que hay como que tal vez hablar más de cerca con
investigadores y con los académicos, porque sé que no somos los únicos que nos quejamos de esos sistemas. Suena como muy romántico tener todo listo y todo conectado, pero casi que yo creo que todos aquí podemos coincidir en que terminamos funcionando vamos a ver, siguiendo la normativa del sistema. Hay que hacerle caso al sistema. El sistema se supone que para nosotros, pero terminamos nosotros funcionando para él. Entonces ahí habría que renovarlo mucho. Y honestamente, el futuro de la investigación, yo lo veo un poco turbio, ¿verdad? Más con los intereses políticos actuales, uno tiende a mejorar, pero más bien estamos con restricciones de presupuesto, mayor burocratización, con la norma fiscal. Para nosotros es súper desmotivante que si pescamos un grant externo, ni siquiera lo podemos ejecutar porque tenemos que cumplir con la norma fiscal. Y entonces vaya, explíquele a los ingleses o a los gringos que hay que hacer eso, entonces que esa plata no la va a poder ejecutar después de que se la asignaron. Entonces, hasta da pereza, porque es una breteada increíble, ¿verdad? Discúlpeme el español, ¿verdad? Y al final da mucha pena poner la cara para decir, vean, no puedo ejecutar esto. Entonces, realmente ya uno no quiere ni siquiera concursar por fondos, y con las nuevas, el nuevo reglamento, eso bueno, ha sido un pleito con el vicerrector de investigación de parte nuestra, y entonces nos siento, sinceramente nos están poniendo mordaza, ¿verdad? Esa es la percepción. Perdón por sacar el violín y hacer catarsis. Excelente, Marcelo, esto es parte del asunto. Vamos a ver, Liana, adelante. Sí, yo creo que un poco todo esto que Marcela nos cuenta es justamente en lo que coincidimos en el grupo donde hablamos de esto. Yo les contaba, sin embargo, que teniendo la experiencia de trabajar en 3 universidades diferentes, por ejemplo, hacer la declaración jurada aquí es una maravilla en comparación con otra de las universidades estatales donde trabajo, y que en una universidad privada donde también trabajo, la tengo que hacer en papel, a mano. Yo tengo que ir a llenar un documentito ahí, llenar con X. Entonces, por lo menos eso en alguna medida le da una perspectiva de que hay alguna intención de mejorar las cosas y de hacerlas un poco más sistematizadas, sin duda. Creo que a todos nos ha pasado el chasco de que registrando el proyecto, la formulación o el informe de avance, pega uno la información o la redacta directamente allí, cuando le da a guardar, no guarda y perdiste todo, ¿verdad? Lección aprendida para muchos de nosotros. O el eterno problema con el sistema de estudiantes, que cuando uno les aprueba las horas, siempre al siguiente semestre, cuando hay que darles la continuidad, siempre hay algún problema, siempre aparece reportado que no cumplieron todas las horas, a pesar de que uno las registró y todo esto. Tomando en cuenta todo eso, que es justamente lo que hay que mejorar y lo que ya sabemos que hay que mejorar, porque la experiencia nos permite, y sobre todo la experiencia de usuario nos permite hacer esas observaciones, creo que es muy relevante que tengamos en cuenta la importancia de tener esos sistemas y cómo ellos deben devolverle a la universidad información para mejorar no solo los propios sistemas, pero sino también la toma de decisiones, la asignación de recursos. Creo que el otro gran problema con los recursos es, por ejemplo, tratar de ir a hacer una contratación fuera y tratar de combinar lo que sucede en proveeduría con el SICOP. Eso es una pesadilla. Creo que cualquiera que haya intentado hacer una contratación afuera de la universidad lo ha experimentado. Entonces, finalmente, tal vez dentro de todo ese escenario tan en apariencia negativo, lo bueno es que por lo menos podemos apuntarles a dónde hay que mejorar, y a partir de eso empezar a trabajar en la mejora. Excelente, Liana, gracias. Adelante, Maura. Muchísimas gracias, Catalina. Buenos días, compañeros, compañeros. En función de lo que planteaba la compañera Liana y la otra compañera Marcela, respecto a la cuestión de los sistemas, si bien es cierto, en la Universidad Nacional, algunos de esos sistemas están integrados, es decir, de repente, si usted no tiene activo la declaración de horario, no tiene activo la vinculación con el nombramiento, no puede tramitar vacaciones y no puede tramitar otras cuestiones, ¿verdad? En ese sentido, hay un trabajo, digamos, de integrar esos sistemas que cumplen más un rol administrativo, y lo están cumpliendo medianamente bien, administrativo, pero no en función de lo académico. ¿A qué me refiero? Bueno, las compañeras algo han mencionado ahí
en función de que los sistemas, bueno, en principio, la interfaz que tienen los sistemas, son sistemas que son muy poco amigables, poco accesibles, incluso desde las mismas páginas que tiene la universidad, no solo la principal, sino las otras páginas, el tema de accesibilidad para cualquier persona que tenga una condición de discapacidad, por ejemplo, se vuelve un tema también recurrente y un tema importante de resolver en atención a los principios de inclusión y de una serie de cuestiones, incluso dentro de la misma política institucional. Respecto a eso, bueno, se han hecho cambios importantes en materia de configuración de los sistemas, pero repito, el sistema está visto y está generado fundamentalmente en función desde lo administrativo, cumpliendo ese rol, pero no en función, digamos, de lo académico. En ese sentido, falta muchísimo por mejorar, muchísimo por resolver, incluso las guías que se utilizan cuando, bueno, Liana hablaba de algunos sistemas y dentro de ellas el de proveeduría, que es exactamente, se vuelve una situación bien engorrosa porque para poder acceder, bueno, usted tiene que hacer N cantidad de llamadas que a veces le atienden, que a veces no le atienden, porque además tenemos el tema de que hay muy pocos funcionarios, digamos, atendiendo, qué sé yo, un funcionario atendiendo varias instancias académicas y eso lo vuelve mucho más complejo. El tema también de que esto está vinculado con plazos desde la normativa que tiene la universidad y eso lo complejiza más. ¿Por qué? Porque de repente hemos tenido, a nivel de unidades académicas, hemos tenido que solicitar una ampliación porque resolver una situación no es, ya no está en manos de nosotros, está en manos de las personas que están en la administración del sistema y los cambios no son, a nivel, digamos, de los diferentes sistemas, los cambios no son, no hay una respuesta expedita, ¿verdad? Atendiendo, digamos, a las necesidades y eso entonces lo vuelve mucho más complicado. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, Andrei. Buenas, ¿me escuchan? Perfecto, sí, señor. Bajito, Ok. pero bien, sí. Ok, voy para ver si puedo subir el volumen. Bueno, eh, sí, el problema de los sistemas es que no se hablan entre sí y son un poco obsoletos. Por ejemplo, Procuraduría no se habla con declaración jurada, no se habla con PPAs y eso la administración ya lo sabe, pero yo siento que lo que hace falta es voluntad política para poner en orden los sistemas que sean multiplataforma, porque cómo es posible que dependiendo del navegador que usted use, no le sirve o no le guarden, pero eso tiene que ver con la poca flexibilidad que hay a lo interno, de que no se hablan los sistemas entre sí. Y eso, bueno, no sé de la parte técnica si eso es muy complicado de hacer, pero sí sé que hay una cuestión de voluntad política, digamos, para meterle mano a eso, ¿verdad? Y yo siento que con solo que los sistemas dentro de la U se hablen entre sí, ya muchas cosas se podrían mejorar, pero todos hemos pasado por el calvario de que no se guardan las cosas, o a veces aparecen, a veces no aparecen, o cambian los requisitos. Eh, Hace falta un poquito más de organización y de acuerdo con las compañeras de que eso está pensado desde el punto de vista administrativo y no desde el punto de vista de la academia, como muchas cosas en la universidad. Sería cuestión nada más de hablar, ver las necesidades del usuario y ejecutar en consecuencia. Eso era lo que quería decir. Excelente, Andrei, muchas gracias. Mónica. Sí, buenos días. No, muy brevemente. Yo pensaría que, y siendo aún más simple, no tratar de cambiar los sistemas, ya sabemos todos los problemas que adolescen algunos sistemas administrativos o el divorcio, me parece que hay un divorcio entre el sistema administrativo y el sistema académico, por lo que dicen los compañeros y lo que uno piensa. Pero básicamente yo creería que lo que se necesita es una reducción significativa del aparato administrativo. Me parece que el aparato administrativo ha cobrado como una vida en sí misma, divorciada de la vida académica o de la vida sustantiva. Eso es lo que siento. Entonces, para mí se necesita una reducción significativa que cuando haya un cambio emane de una necesidad real desde las áreas de acción sustantiva, no sea un cambio porque, bueno, somos todos seres humanos, entonces cada vez que cambia las autoridades sienten que de repente tienen que hacer algún cambio y lo proponen.
pero no siempre es un cambio que realmente se ajuste a nuestras necesidades. Eso es lo que siento yo. Entonces tenemos que dejar un poco el ego de lado, de que necesitamos cambiar como para justificar nuestra existencia o mostrar que estamos haciendo algo dentro de la institución, que cuando se den cambios, sean cambios que realmente repercuten en la acción sustantiva y siempre para mejorarla. Gracias. Gracias, Mónica. También Willy nos ponía en el chat que se debe mejorar en muchos sentidos, por ejemplo, incluir sistemas tecnológicos, gestores bibliográficos y motores de búsqueda en los sistemas y una interfase más dinámica y flexible. Muchísimas gracias, Willy, también por su participación. Ustedes igualmente pueden hacerlo oralmente o por escrito ahí en el chat también cuando así lo deseen. Bueno, vean que esto es muy interesante porque justamente cuando se hace una evaluación, ¿verdad? Que es como hemos visto que las evaluaciones pueden ver del diseño, pueden ver la ejecución, pueden ver los resultados, ¿verdad? Que vamos logrando. Esto justamente tiene que ver también con esa gestión, ¿verdad? Con la ejecución de los proyectos y programas porque son como las desarticulaciones que hay, ¿verdad? Entre las diferentes áreas, digamos, y cómo nosotros dependemos de un insumo fundamental que es justamente los sistemas, ¿verdad? En los cuales vamos a registrar información que a la vez va a ser fundamental en futuras evaluaciones, ¿verdad? Así que eso está muy bien. Ahora, ¿qué cambios esperarían ustedes a 10 años? ¿Dónde quisieran ver a la Universidad Nacional en 10 años? En el área de investigación, en sus proyectos. Adelante, Eliana. Yo tal vez pienso que una de las grandes tareas que tiene debiéndole la universidad digamos, desde lo directivo, desde la toma de decisiones a nivel institucional, a todo su quehacer es una buena divulgación. Cuando usted preguntó, yo inmediatamente dije, ojalá tuviéramos nichos claros de investigación, conocidos por todos. Y inmediatamente me corregí porque yo dije, ¿cómo? No, por supuesto que hay nichos de investigación claramente identificados. Sería una falta de respeto para todas las personas que trabajan en esos proyectos, no reconocer su existencia y el esmero con el que trabajan. Pero muchas veces ni en la misma universidad conocemos claramente qué está pasando y dónde estamos teniendo buenas proyecciones, buen impacto en la sociedad, más allá probablemente del CINAMOD y del OPSICORI, que son por obvias razones de consulta inmediata cada vez que pasa algo y nos afecta como comunidad país, probablemente uno se pierde un montón de proyectos y se va enterando en espacios como estos, cuando conoce o comparte con compañeros o en reuniones o cosas por el estilo. Entonces creo que una de las grandes tareas es un buen sistema de divulgación y de visibilidad de todo ese trabajo, que obviamente ni siquiera hay que pensárselo, de una vez le devuelve a la universidad, no solo en que ella misma se conozca, sino en que la sociedad conozca y que cada vez que nos hagan todas estas críticas, por ejemplo las que recibimos ahora, pues no haya que correr a ver qué es lo que estamos haciendo y quién está haciendo qué para ir a contar, para un poco limpiarse la cara, ¿verdad? Muy bien, muy importante. Perdón, no terminé la idea, entonces un poco dentro de esos 10 años deberíamos tener una muy buena estructura de divulgación. Excelente, Eliana. También nos dice Anthony que ellos en el grupo también estuvieron conversando sobre eso y menciona que el desarrollo de capacidades para la gestión y difusión de resultados de la investigación, la política institucional que motive la producción científica más allá del incentivo económico y reglamentos más flexibles y accesibles a las personas investigadoras de la UNA. Esos reglamentos más flexibles, Anthony, ¿en qué materia especialmente? En general. Sí, buenas. Buenas. Bueno, en realidad, nosotros en realidad conversamos un poco de que los reglamentos en general eran un poco tiesos, ¿verdad? Pero también están muy apegados al tema de lo que estaban conversando ahora, o lo que estamos conversando ahora sobre digamos, sobre la estructura administrativa que están montados. Entonces, a eso fue como a lo que nos referimos la semana anterior cuando conversamos sobre reglamentos. Muchas gracias, Anthony. Y también Willy nos agrega que un nuevo modelo de gestión, un modelo de investigación responsable, dialógico con las regiones y sinérgica dentro de las unidades académicas de la UNA y de las universidades CONARE. Excelente, Willy. Bueno,
justamente, digamos, todo este ejercicio que hemos venido haciendo como de la reflexión de la cadena de resultados es algo que tenemos que ir nosotros, ¿verdad? Desarrollando como parte del proyecto de este curso. Digamos, la idea de este curso es que al final quedemos como con una propuesta de evaluación de algún programa o proyecto que se está realizando en nuestras unidades académicas, perdón, donde podamos justamente identificar, por ejemplo, el árbol de problemas, ¿verdad? Que podamos hacer la cadena de resultados de ese programa o proyecto y así sucesivamente hasta que planteemos una evaluación completa. Hoy vamos a ver esos temas, vamos a ver el tema de evaluabilidad y vamos a ver el tema de cómo se construyen unos términos de referencia de acuerdo a lo que indica Mideplan, ¿verdad? Que es el que tiene pues digamos, la rectoría, ¿verdad? En el tema de evaluación, pero que nos estamos trayendo esos conceptos para el tema de la investigación, ¿verdad? Entonces la idea es ver qué de eso vamos a ir adaptando para nuestro quehacer. También Maura nos agrega aquí que yo esperaría una universidad nacional en la que la investigación y la extensión estén articuladas con los procesos de formación, especialmente con los planes de estudio y líneas de investigación en todas las escuelas, institutos o centros de investigación de primera punta, un proceso de difusión de los resultados de esta investigación dentro y fuera de la UNA. Esto que ustedes han estado planteando es muy importante porque, digamos, si nosotros tenemos esa visión de dónde queremos estar en 10 años, tenemos que trabajar en esa dirección, ¿verdad? Es un poco como que pongamos el Waze en esa dirección y nos va a trazar, digamos, varias rutas. ¿Verdad? Probablemente entre todos ustedes, ¿verdad? Desde sus áreas sustantivas pueden hacer una serie de propuestas de actividades y para llegar a ese punto, a ese destino, ¿verdad? Que es un destino movible, ¿verdad? Porque cada vez vamos nosotros desarrollando más cosas. Pero también nos dice, bueno, si yo quiero llegar a 10 años ahí, en 3 años debería estar en este punto y en 5 años en este punto, como para ver que efectivamente vamos avanzando y estar viendo esos resultados. Así que esto que planteamos, digamos, a 10 años es como ese objetivo general, ¿verdad? En este caso, de los programas de investigación, bueno, y en realidad del quehacer científico que tiene la universidad, tanto en investigación como en extensión y como en formación, ¿verdad? Así que en esa dirección va. Ahora, si yo me planteo una cadena de resultados de un programa o proyecto que yo estoy ejecutando, ¿verdad? Que es un poquito más acotado, entonces ahí yo también puedo decir, ok, ¿dónde esto que yo estoy haciendo en 10 años, dónde lo quiero ver? ¿Verdad? ¿Cuál es finalmente el impacto que yo quiero causar en diferentes áreas como estas que ustedes han mencionado? ¿Verdad? ¿Dónde quisiera estar con esto? Y entonces es justamente, digamos, lo que nos motivaría en ese proceso de evaluación. ¿Ok? Vamos a, entonces, ahora sí a continuar. ¿Verdad? Ahora, que hemos hablado de esto, entonces vamos a hablar del concepto de evaluabilidad. Y yo creo que ahora que ustedes comentaban sobre el tema de sistemas y entonces volvemos a un tema de información, esto es un tema fundamental cuando nosotros consideramos la evaluación, ¿verdad? Entonces, uno, digamos, podría plantearse una pregunta primero, si nosotros podemos evaluar lo que hacemos, ¿verdad? Digamos, la evaluabilidad lo que hace es brindar información para la toma de decisiones sobre la evaluación. No es la evaluación misma, ¿verdad? Sino que es justamente si yo tengo los recursos suficientes para poder hacer una evaluación de la investigación o de un proyecto o de un programa, digamos, de extensión. Digamos, yo podría preguntarme qué puede aportar, digamos, en términos generales, la evaluación a la producción científica en la Universidad Nacional. Es importante evaluar nuestra labor científica porque esta evaluación se propone en este momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo tengo este proyecto de investigación, ¿por qué es importante evaluarlo? ¿Por qué en este momento, verdad? ¿Y con qué recursos se cuenta? ¿Con cuál y qué tipo de información se dispone? Probablemente ustedes me dirían, bueno, es que si estoy comenzando un proyecto, todavía tengo que dejarlo echar a andar, ¿verdad? Probablemente sí. Digamos, lo más que en ese momento yo voy a poder ver es un asunto como de diseño, ¿verdad? Es decir, si está diseñado adecuadamente para responder, digamos, si es pertinente o relevante a las necesidades que tiene, digamos, cumple
planteamientos, digamos, de la Universidad Nacional o con la sociedad, ¿verdad? O con la producción científica en general, ¿verdad? Es como parte de lo que tendría que considerar ahí el tema de la relevancia, ¿verdad? Pero también si tengo los recursos. Ahora, si ya voy más avanzada en la ejecución del proyecto, pues yo podría comenzar a evaluar algunos temas de la gestión, ¿verdad? Y entonces ahí puedo ver, digamos, si estoy logrando esa articulación adecuada con los sistemas administrativos, como un ejemplo, ¿verdad? Si tengo los recursos y los insumos que requiero en el momento adecuado, o si estoy ya encontrándome con trabas en ese proceso que necesito que se liberen, ¿verdad? Esas trabas para que realmente mi proyecto avance bien. Y si ya ese proyecto, ¿verdad? Que era como lo veíamos en el ciclo de planificación, si ya ese proyecto está al final o ya tiene un año, por ejemplo, de haber terminado, 2 años de haber terminado, ahí es un momento también de hacer una evaluación, ahora sí completa, ¿verdad? Es decir, cómo fue la ejecución del proyecto, qué logramos, qué no logramos, ¿verdad? Cuáles son las lecciones aprendidas, etcétera, de tal manera que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros proyectos por otras personas o como investigadora por mi parte también, ¿verdad? Eso es como parte del proceso. Entonces, permítanme nada más quitar aquí los controles. Ok, ¿cuáles son los objetivos de la evaluabilidad? En primer lugar, valorar las condiciones que pueden favorecer o limitar para que el proyecto o programa sea evaluado. Aquí, digamos, algunas de las cosas que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, el tema de la información. O sea, quedó documentado todo lo que hicimos, ¿verdad? Potenciar también evaluaciones más efectivas orientadas al uso eficiente de los recursos de la universidad. En una de las primeras sesiones, creo que Willy me preguntaba que si uno evalúa todo, ¿verdad? Entonces, no, aquí justamente viene eso, ¿verdad? Digamos, ¿qué es prioritario evaluar? Probablemente cada uno de ustedes, digamos, podría proponer, digamos, una jerarquía de criterios para hacer ese ordenamiento, ¿verdad? ¿Qué sí y qué no? ¿Verdad? Entonces puede ser por montos de inversión, puede ser por la significancia o relevancia de una labor, de una producción científica, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, diferentes cosas, porque tal vez a veces algo no es de alto presupuesto, pero es innovador y queremos saber si funcionó bien lo que se hizo. Fortalecer además la cultura de la evaluación, estableciendo diálogos y cooperación. Por ejemplo, vean que a través de lo que ustedes han estado planteando hoy, uno diría que rico es una evaluación porque una evaluación brinda espacios, ¿verdad? Para poder dialogar sobre las cosas que funcionan y no funcionan. Que en otro momento, tal vez, digamos, si uno lo hace solamente, digamos, en el papel o en un sistema, como que no queda, ¿verdad? Como que tal vez no queda. ¿Será que todos lo leen o todos lo ven o todos lo revisan, ¿verdad? Y por otro lado, legitimar justamente esa toma de decisiones acerca de evaluar un proyecto o programa, identificando el tipo de evaluación apropiada en determinado momento y contexto, ¿verdad? Entonces la evaluabilidad también me va a decir, ok, ¿qué tipo de evaluación puedo hacer en este momento, ¿verdad? Básicamente sería eso como los objetivos, ¿verdad? Entonces, bueno, mi plan propone, ¿verdad? Una representación de este modelo, ¿verdad? Donde yo pues hice una planificación y dice, bueno, ok, ¿qué elementos necesitan mejorarse de la intervención para que sea evaluable? ¿Verdad? Entonces, vamos a identificar una intervención que en este caso, digamos, si lo llevamos a nuestro lenguaje, estaríamos hablando de un proyecto o de un programa, ¿verdad? De investigación o de extensión que estamos realizando. Vamos a recopilar información de esa intervención, analizar esa información, digas, con base en un instrumento y vamos a retroalimentar a los actores, ¿verdad? Y aquí, digamos, la idea es justamente ver si efectivamente, digamos, nosotros tenemos los recursos, la información, ¿verdad? Disponible para que sea nosotros o un externo o un equipo externo e interno, ¿verdad? Que pueda ejecutar esa evaluación. Ok, y entonces en ese sentido, digamos, se plantean estos niveles de evaluabilidad que ahorita vamos a pasar a profundizar, pero aquí quisiera nada más hacerles ver esta estructura como vertical que hace aquí
mide plan y luego horizontal aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos dicen desde el punto de vista de la planificación de la intervención, que es el nivel macro y el contexto de la evaluación, eso lo llaman el eje, ¿verdad? El nivel medio, que sería el subeje, donde estaríamos viendo cómo se conceptualizó la intervención. Acuérdense que cuando estamos hablando aquí de intervenciones, hablamos de programas y proyectos nuestros en la universidad, en el quehacer universitario. Y tenemos si hay información disponible. Este tema de la información es fundamental, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los actores que participan y los recursos disponibles para la evaluación? Porque esto también nos dice qué vamos a poder hacer, ¿verdad? Por ahí hay un criterio, por ejemplo, en programas y proyectos que alrededor de un 10% del valor de un programa o proyecto debería dedicarse a evaluación, ¿verdad? A veces ese dinero no está disponible porque se prioriza. Es decir, se dice, es más importante ejecutar que evaluar. Bueno, ya hemos estado hablando de la importancia que tiene evaluar, pero bueno, también ese criterio está. Entonces, habría que ver aquí cuáles recursos hay para poder hacer ese trabajo y de eso también pues depende, digamos, ese concepto de evaluabilidad, ¿verdad? De si tenemos el presupuesto para hacerlo. Entonces, vamos a ver aquí, digamos, desde el punto de vista de conceptualización. Ahí vimos, por ejemplo, que estos elementos que tenemos en el nivel micro son diagnóstico, estrategia y el modelo lógico. El modelo lógico justamente es ese concepto de cadena de resultados que hemos estado revisando previamente, ¿verdad? Y aquí la idea es que nosotros podamos tener ese sentido de cuál era la visión que teníamos con ese proyecto o programa, ¿verdad? Que eso va a ser los impactos o los efectos, por lo menos que queríamos que ese proyecto o programa tuviera, y luego cómo fueron diseñadas esas actividades y esos productos para alcanzar esos objetivos. Vean que en ese sentido hay una causalidad en esa planificación, ¿verdad? Es decir, yo cuando realicé ese proyecto pensé que para lograr esos resultados yo tenía que hacer ciertas actividades y contar con ciertos insumos. Entonces, eso es parte de lo que tiene que existir. Ahora, a veces, claramente, la cadena de resultados no ha sido construida, ¿verdad? Entonces, no importa, pero digamos, a la hora que nosotros vamos a considerar si el proyecto o programa puede ser evaluado, ahí es un momento adecuado para construirla, ¿verdad? O reconstruirla, ¿verdad? Con las personas que han participado de cuál fue justamente la idea a la hora de realizar este proyecto, ¿verdad? Y eso lo que vamos a ver es justamente esa coherencia, ¿verdad? En esa lógica de causalidad, ¿verdad? Entre los insumos y actividades que hicimos y los resultados que logramos. Probablemente ustedes puedan pensar en cosas en las cuales la gente a veces propone un resultado, pero las actividades no tienen nada que ver con ese resultado, ¿verdad? Es decir, uno puede pensar después que esas actividades no nos van a llevar a ese resultado. Entonces, ahí es donde hay que revisar esa coherencia, ¿verdad? Y es la cadena de resultados es algo que incluso vamos a revisitar en el sentido de identificar si está clara esa lógica ahí, ¿verdad? Luego hay un diagnóstico, ¿verdad? Del que partimos, que justamente es el que identifica el problema, ¿verdad? Y ahí es donde nos ayuda el árbol de problemas. Entonces, digamos, ¿cuál fue el problema a partir del cual nació nuestro proyecto? ¿Verdad? ¿Cuál fue el problema y qué era lo que queríamos resolver? Y entonces ahí hubo una identificación de causas y de efectos de ese problema y nosotros a través, digamos, de nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, queríamos identificar esas causas o esos efectos o buscar una solución, ¿verdad? Porque depende también del tipo de investigación. Entonces ahí queremos ver si justamente, digamos, en la identificación de ese problema, la respuesta que nosotros estamos dando a través del proyecto es como coherente, ¿verdad? Es decir, hay una relación adecuada entre la propuesta del proyecto y el diagnóstico que tenemos del problema. Y luego la estrategia programática, pues de nuevo, digamos, la cadena de resultados pues refleja eso, ¿verdad? Y la idea es ver si efectivamente, digamos, hay objetivos, había metas, indicadores, actividades, ¿verdad? Para cumplir con esos resultados. Ustedes me han hablado, por ejemplo, en las sesiones anteriores acerca del tema de los indicadores y cómo de nuevo a veces en los sistemas solamente nos encontramos indicadores de índole administrativa, pero que nosotros también queremos poner indicadores más sustantivos. Bueno, aquí está. ¿Verdad? Aquí está el espacio para que justamente nosotros identifiquemos. Si bien es cierto, por ejemplo, hay un presupuesto asignado y probablemente uno de los indicadores sea la ejecución del presupuesto, ¿verdad? O si hay subejecución,
nosotros aquí queremos otras cosas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si logramos los objetivos como la eficacia, ¿verdad? O queremos ver, digamos, resultados de más largo plazo, dependiendo del momento en el cual estamos realizando la evaluación. Entonces, aquí en esta primera parte, que es la primera parte en la que tenemos que ir trabajando de nuestro proyecto, ¿verdad? El proyecto que hemos elegido, que era un poco el primer punto de la tarea que les dejé, digamos, de tratar de identificar cuál es el proyecto sobre el cual ustedes quieren trabajar, digamos, para el proyecto del curso. Ojo que no es hacer la evaluación durante el curso, ¿verdad? No alcanzaría el tiempo, sino más bien como una propuesta de evaluación para, por ejemplo, el año entrante, ¿verdad? Entonces, aquí sería identificar justamente el problema e ir construyendo, identificar el proyecto e ir construyendo cuál es, a través del árbol de problemas y a través de la cadena de resultados, cuál fue la lógica de ese proyecto que queremos evaluar, ¿verdad? Y entonces yo les había mostrado este esquema, que es un esquema de Mideplan, ¿verdad? Donde vamos a tener como las relaciones de corto plazo, donde tenemos los insumos, las actividades y los productos, ¿verdad? Que los productos son los resultados directos de las actividades que nosotros hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, si en este caso de este programa, ellos consideraban que a través de la formación de profesionales que atienden a niñez y adolescencia en riesgo de migración o tal vez en condición de vulnerabilidad, aunque no en riesgo de migración, en el Triángulo Norte de Centroamérica, digamos, esas personas, digamos, al formarlas, pues iban a estar capacitadas para poder, digamos, con herramientas que pudieran brindar una mejor atención a estos niños y niñas y jóvenes, ¿verdad? Y que pudieran estar como estos actores como vinculados, ¿verdad? Conocer como todo el sistema, digamos, de protección de los derechos de estos niños y niñas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una lógica, ¿verdad? Que a través de la formación y de brindar herramientas, yo voy a hacer, digamos, que estos niños migrantes o en vulnerabilidad pues tengan oportunidades locales, ¿verdad? Que no los empujen a migrar hacia, por ejemplo, Estados Unidos o hacia otros países, ¿verdad? Que haya una oferta, digamos, flexible de empleo, de formación, etcétera, para ellos. Pero entonces ven que aquí viene como una lógica, ¿verdad? Que yo creo que a través de estas acciones yo voy a llegar a estos resultados en el corto plazo y que en el largo plazo pues voy a tener a estos chicos y chicas permaneciendo en su lugar de origen en un entorno que sea protector para potenciar su desarrollo. Pero entonces, digamos, claro, aquí ustedes me pueden decir, bueno, esto es una intervención social, yo hago investigación, claro, pero es igual, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que yo quiero alcanzar un resultado o impacto en esos 10 años, por ejemplo, o 5 años, pero para eso, digamos, yo considero que para llegar ahí, pues tengo que hacer ciertas actividades y generar ciertos productos. Los insumos, bueno, son insumos bastante tradicionales, ¿verdad? Generalmente tenemos recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, ¿verdad? También la normativa forma parte de los insumos, los reglamentos y todo, porque esos restringen o liberan nuestro accionar, ¿verdad? Según lo que ustedes han comentado, eso es parte de los insumos, ¿verdad? Ok. El siguiente punto, ¿verdad? Que entra aquí es la información disponible del proyecto o del programa. ¿Verdad? Entonces, imagínense que nosotros decimos, bueno, muy bien, yo voy a evaluar un proyecto o programa que terminó hace 3 años, ¿verdad? Entonces, en ese criterio, digamos, desde ese punto de la evaluabilidad, yo tengo que decir, ok, ¿dónde está esta información de ese proyecto? ¿Ok? Entonces, ahí ¿existe o no existe? ¿Y qué existe? Bueno, sí, aquí está en estos AMPOS, ¿verdad? Digamos, antes ustedes comentaban que eso depende de las universidades, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos vamos a encontrar en papel, hay cosas que nos vamos a encontrar digitales, ¿verdad? Hay cosas que están en computadoras de X o Y persona, ¿verdad? Digamos que a veces pasan esas cosas. Así, entonces, vamos a identificar dónde está esa información, tratar de recolectarla, ¿verdad? Ponerla en un solo sitio para que sea, digamos, se facilite ese proceso, podamos valorar esa información que está. Si es suficiente para los objetivos, ¿verdad? O si vamos a tener que recopilar información adicional para responder a esos objetivos. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? El asunto es que eso sea posible, se pueda hacer, ¿verdad? En relación con la calidad de la información también, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, lo que les comentaba, en qué formato está, cómo está presentada,
qué tan periódica o sistemática, digamos, ha sido la recolección de esa información, si era información que se anotaba trimestralmente, semestralmente, anualmente, o es solo una vez, digamos, en un momento dado. Si hay acceso, ustedes ahora se referían a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que se contrata a alguien para que haga la evaluación, ¿verdad? Y de ahí comienza a trabajar, bríndenme los datos, no hay datos, ¿verdad? Porque no hay acceso a los datos, o no hay datos porque los datos quedaron en X computadora, X sistema y eso se dañó, ¿verdad? Digamos que eso pasa también. Entonces, bueno, aquí tenemos que revisar de antemano si ese proyecto o programa puede ser evaluado desde el punto de vista de la información, porque es una evaluación basada en evidencia. La posibilidad también de la disponibilidad, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que levantar información adicional para poder hacer la evaluación, como les digo, no hay ningún problema con hacer eso, digamos, hacer talleres, hacer grupos focales, hacer entrevistas semiestructuradas o hacer una encuesta. Por ejemplo, hoy en día se aprovecha mucho el tema de las encuestas en línea. Aquí lo que tenemos que ver es si hay disponibilidad de la gente, de los actores que participaron en ese momento para poder ser entrevistados, ¿verdad? Entonces pueden ser actores que están dentro de la universidad, actores que están fuera de la universidad, ¿verdad? Y que yo voy a necesitar ahora localizarlos. Dentro de este punto, una de las cosas que tenemos que valorar es el consentimiento informado, ¿verdad? Es un tema ético que hoy necesariamente está sobre la mesa y es, ok, ¿cómo tiene que ser ese protocolo, verdad? Digamos, ¿cómo lo maneja la Universidad Nacional? ¿Qué nos pide, por ejemplo, PROJAP, verdad? En relación con la protección de los datos de las personas, para poder incorporarlo en este momento y planearlo con tiempo. Y luego vamos a tener también el tema de los actores e intereses en la evaluación. Por ahí ustedes también han mencionado los intereses políticos, ¿verdad? En todo esto siempre hay intereses de todo tipo, ¿verdad? Entonces aquí un poco necesitamos entender, digamos, la normativa, el marco organizacional, ¿verdad? Los roles, responsabilidades en el que la evaluación se va a desarrollar, ¿verdad? Y vieran que esto pasa por el hecho de quiénes deberían participar en esta evaluación. ¿Verdad? ¿A quiénes deberíamos consultar? Porque formaron parte, ¿verdad? Porque son parte de la memoria institucional, como decimos en algunas partes, ¿verdad? Digamos que hay personas que en su mente tienen toda la historia de lo que ha ocurrido. Entonces queremos recuperar eso y eso puede ser, digamos, tanto si nosotros lo hacemos internamente como si lo hacemos de manera externa. Aquí también vamos a ver por qué la evaluación es importante, ¿verdad? Hay que llegar a un consenso, ¿verdad? De esa visión sobre cómo va a ser utilizada la evaluación. En el 2020 se hizo una consulta a instituciones de todo el sistema de evaluación y de las municipalidades, ¿verdad? Hay alrededor de unos 210 contactos que tiene el Ministerio de Planificación en esa temática en todas las instituciones. Y justamente, digamos, uno de los temas que sale de los problemas de las evaluaciones tiene que ver justamente con el uso de la evaluación. Es decir, cuando ya la evaluación resulta, a la gente no le gustan los resultados o no hay espacios para promover esa reflexión sobre las recomendaciones que hacen este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, de la evaluación queda ahí como otro informe más, digamos, guardado en una gaveta. Y esa no es la idea, o sea, porque la evaluación justamente utiliza recursos, ¿verdad? Y tiempo, de recursos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, dentro de eso es el tiempo de las personas, pero también los recursos financieros. Entonces, la idea no es llegar a un punto muerto, ¿verdad? Sino la idea es justamente que esa evaluación produzca una discusión y se puedan tomar decisiones en función de eso. ¿Verdad? Entonces ahí es donde tiene que haber, digamos, como un compromiso de todas las partes acerca de por qué es importante la evaluación y cómo la vamos a usar. Y la parte de los actores involucrados, que es algo en lo que me quiero extender ahorita para que hagamos un ejercicio, justamente, digamos, para ver de quiénes vamos a tener apoyo y quiénes van a ser obstáculos en ese proceso de la evaluación, porque de todo tenemos, ¿verdad? Entonces, todo puede ocurrir, ¿ok? Y luego vamos a tener los recursos para la evaluación, que necesariamente tiene que haber esos recursos. Es decir,
por ejemplo, tengo presupuesto para hacer la evaluación, hice esa reserva de ese 10%, de un 5% del proyecto para hacer una evaluación, o de dónde pueden venir esos recursos para hacer la evaluación, ¿verdad? Y eso pues tiene que tener relación con el alcance de la evaluación. Si yo quiero hacer una evaluación pues muy grande, con muchos procesos de consulta, tiene que haber más presupuesto, ¿verdad? Después en cuanto al tiempo, también, ¿cuánto tiempo puede tomar esto? Puede tomar que 3 meses o 5 meses, ¿verdad? Las evaluaciones en términos generales son bastante ágiles e intensas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hay que ver es si tenemos ese tiempo, o si, por ejemplo, vamos a decir, bueno, ¿cuánta dedicación vamos a requerir de las distintas personas actoras? Entonces, si es limitada esa disponibilidad, pues probablemente mi evaluación se va a ir no a 3 meses, sino a 6 meses, digamos, con tal de que podamos tener la participación de todas esas personas. Y desde el punto de vista humano también, ¿cuál es esa correspondencia entre las personas asignadas a la evaluación? O sea, ¿quiénes van a estar encargados de la evaluación? ¿Quiénes van a estar participando, verdad? Si hay personas asistentes que ayuden a sistematizar, digamos, muchos de esos procesos de consulta, ¿quién va a procesar los datos, verdad? Esa parte, digamos, hay que considerarla, ¿ok? Y entonces, hay un Excel que yo les coloqué ahí en el aula virtual, y que es el que quisiera que también incorporen para la evaluabilidad de su proyecto, donde justamente vamos a calificar todos esos puntos que hemos estado hablando. Bueno, se consigue la información, puedo identificar un mapeo de actores, de quiénes son las personas que deben participar, etcétera, ¿verdad? Digamos, los recursos, etcétera. Y entonces al final sacamos una nota, ¿verdad? Entonces, tenemos, si me devuelvo aquí al esquemita de Mideplan, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, digamos, preguntas para estos niveles, ¿verdad? Para estos niveles, luego para los subejes, luego para los ejes, y luego vamos a tener como la ponderación de estas 4 partes, ¿verdad? Entonces, lo que nos dicen ellos es que vamos a promediar en la primera parte, y luego cuando ya tenemos que ver, digamos, cuál es el peso que tiene información, cuál peso tiene recursos, cuál peso tiene actores, etcétera, cada uno vale lo mismo, 25%. Entonces, al final, digamos, puedo sacarme una nota de más de 80. Si saco una nota de más de 80, digamos que tengo un escenario favorable para poder hacer la evaluación, tengo la mayoría de las cosas bien. Si estoy entre 41 y 80, pues entonces ahí voy a tratar de identificar cuáles son esos elementos de mejora, ¿verdad? Digamos que vamos a tener que corregir antes de poder avanzar. Por ejemplo, puede ser que de recursos, ¿verdad? Puede ser uno. Digamos, otro de los problemas podría ser la información, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya la información, digamos, de registros administrativos, ¿verdad? De sistemas y así se perdió, digamos, por alguna razón, entonces sí es posible recopilar esa información a partir de la consulta a las personas. Si ya es menos de 40, entonces en realidad ahí habría justamente ahí hay vacíos considerables, y entonces lo que habría que ver es si vale la pena realmente hacer esa evaluación, o si más bien debería considerar esa decisión, ¿verdad? Reconsiderar. Y finalmente, pues uno hace un informe, digamos, de la evaluación. Este es digamos, un contenido, digamos, que propone Mideplan, donde justamente siempre hay un resumen ejecutivo, ¿verdad? Voy a hacer una introducción, voy a describir de qué se trata el proyecto, hago esa evaluabilidad, y finalmente hago la discusión de esos hallazgos, ¿verdad? Y hago las conclusiones y recomendaciones sobre la posibilidad de avanzar. Aquí en los anexos pueden haber, digamos, aspectos de metodología, digamos, de cómo definimos actores, o cómo definimos, por ejemplo, instrumentos, o cómo valoramos las fuentes de información, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Comentarios? Sí, yo. Ajá, adelante, Caterina. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, tengo muchas preguntas, pero bueno, Ok, perfecto. voy a tratar como de contextualizarlo todo. Bueno, no, yo provengo del área de ciencias de la salud y estudio de enfermedades infecciosas, y bueno, pues todo esto en realidad me recuerda mucho al método científico. Sí.
Y también, digamos, dentro del contexto que estamos actualmente en la Universidad Nacional, que los académicos estamos discutiendo, una metodología para evaluar precisamente el desempeño docente y el desempeño académico. Entonces, me llama poderosamente la atención que yo estos instrumentos, ojalá que puedan llegar también a las personas que realizan este tipo de evaluaciones. Porque, digamos, yo me cuestiono mucho, hay un punto ahí que, bueno, yo he dirigido proyectos anteriormente y hay un asunto, digamos, que tiene que ver con la calidad de la información, que si bien es cierto, o sea, ahí se menciona, me imagino, y vi el instrumento Excel también, pero hay algo, digamos, que no me queda claro en este contexto. Digamos, voy a poner el ejemplo ahora de que es algo que yo tengo, que me sirve a mí porque de ahí lo conozco, que es, por ejemplo, lo que ocurrió con el COVID, ¿verdad? Entonces, resulta que el Ministerio de Salud es la entidad encargada de reportar el número de casos, ¿verdad? Y con base en esto se van tomando decisiones, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual el Ministerio de Salud se desborda, no es posible llevar la información porque son demasiados casos y la cantidad de gente que está registrando el número de casos en el Ministerio de Salud no alcanza, ¿verdad? Pero aún así es necesario tomar decisiones. Entonces, en este tipo de casos, que a mí me parece son más la regla que la excepción, generalmente la información no es fidedigna, no es confiable, pero aún así hay que tomar decisiones. Entonces, dentro de estos criterios de evaluabilidad, me llama poderosamente la atención que se establecen, digamos, porcentajes. Y se dice tanto, ¿verdad? Es bueno, es malo, pero digamos, hay factores dentro de lo que es la evaluabilidad que posiblemente tienen un peso relativo distinto, ¿verdad? ¿Cómo se pondera eso, verdad? Más allá de ponerle un número, porque sabemos que no hay ninguna evaluación perfecta, ¿verdad? Pero ¿cómo ponderar el hecho, por ejemplo, de que yo haya sacado una evaluación perfecta o un número, no sé, un 90, por decir algo, en estos criterios de evaluabilidad, aún así sabiendo que tal vez en la parte de la calidad de la información, de ahí lo ponderado fue muy bajo, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso? Gracias. Gracias, Caterina. Bueno, en realidad esa parte es muy importante, ¿verdad? Digamos, ese caso particular de COVID, digamos que es muy visible para las personas que estamos relacionadas con los números y ahí, digamos, es donde entró el tema de los modelos, ¿verdad? Es decir, ok, bueno, digamos, uno puede hacer simulaciones a partir de los datos, ¿verdad? Y tratar de ver entonces cuál era la cantidad real, digamos, de personas que podría estar siendo contagiadas, ¿verdad? Recuperadas, etcétera, ¿verdad? Y ahí vimos a diferentes instituciones e investigadores trabajando justamente en esa temática. Más bien, como usted dice, la regla es eso, ¿verdad? La regla es que tenemos que tomar decisiones en incertidumbre. Entonces, la información es parcial. Lo que generalmente ocurre es que la información es parcial. Entonces, en este proceso de la evaluabilidad y más allá, como usted dice, de la nota, es justamente que yo pueda revisar eso y decir, bueno, ok, ¿qué de la información está bien, ¿verdad? O está disponible. ¿Y qué de la información me va a faltar y yo voy a necesitar hacer otros procesos de consulta, por ejemplo, para completar esa información? Cuando veo, por ejemplo, esa situación de COVID, yo puedo decir, bueno, hasta aquí logramos tener información, digamos, que era confiable y de aquí en adelante deberían considerarse algún tipo de modelo o simulaciones, etcétera. Pero entonces, es esa como reflexión de los datos y no simplemente lanzarnos, ¿verdad? La reflexión en sí es lo valioso, ¿verdad? De que la información va a estar incompleta y de que es parcial y de que las decisiones se van a tomar en incertidumbre. No sé si eso Gracias. Ok. Willy. Gracias, Catalina. Dos preguntas. La primera, ese es el modelo de gestión de evaluación de la investigación de Mideplan. Mi pregunta es, ¿este mismo paradigma de evaluación lo aplican otras universidades en otras áreas del mundo o existen otros paradigmas diferentes, no tan estructurados y tal vez más ágiles?
Y eso me lleva a la segunda pregunta. Si tiene esa estructura que me parece muy bien, pero podría mejorarse, ¿verdad? Parece que la persona investigadora no debería ser la persona que evalúa, sino que debería ser tal vez un ente externo, ¿verdad? Que acompañe esta evaluación, porque sería juez y parte. O si se realiza también, o si se acostumbra que el investigador sea partícipe de esa evaluación. Gracias. Muy importante. Digamos, Carlos les va a estar compartiendo la próxima semana unos ejemplos de evaluación que ya ha trabajado la universidad, pero digamos, donde aquí el punto está el siguiente, digamos, ustedes como personas encargadas de proyectos y de programas conocen los programas y proyectos. Ustedes sí pueden decir, por ejemplo, esto es evaluable o no, aquí están los recursos disponibles, digamos, hasta aquí llegamos en la información, estos son los actores que nos parece que pueden participar, etcétera, ¿verdad? Digamos, aquí les planteo a ustedes una propuesta de evaluación, un proyecto que quiero que evalúen, ¿verdad? Y aquí está la información de ese programa o proyecto. En términos generales, es ideal que sea un equipo integrado, ¿verdad? Donde haya, igual que cuando nos hacen evaluación por pares, ¿verdad? Entonces, digamos, donde haya otras unidades, por ejemplo, en este caso, el área, digamos, que está a cargo de Carlos en la Vicerrectoría de Investigación, digamos, de justamente hacer esas evaluaciones, pero también nosotros, porque somos parte, ¿verdad? Digamos, estuvimos a cargo del proyecto, podemos brindar mucha de la información, pero no ser, digamos, no ser el que va a juzgar, ¿verdad? Digamos, el que va a hacer la valoración. Sin embargo, cuando se hacen, digamos, evaluaciones, sí es necesario que hagamos, digamos, una revisión de las recomendaciones. Eso es muy normal, ¿verdad? Digamos que al final la contraparte, digamos ustedes, van a revisar las recomendaciones para ver qué se puede ejecutar y cómo, ¿verdad? Es decir, como un plan de acción para mejorar el uso, digamos, de esa evaluación. ¿Qué de esto se está usando a nivel internacional? Esto es algo en lo que se está comenzando a cambiar justamente toda esa forma de ver la evaluación desde el punto de vista, por ejemplo, solamente bibliométrico. Yo no les estoy diciendo que no está bien, sí está bien, por supuesto, pero hay más cosas que podemos considerar del desempeño de los procesos de investigación, de formación y de extensión y que podemos mejorar. Hay justamente un enlace que ahorita les comparto en el recreo, tiene que ver justamente con una discusión que hay sobre esa temática de lo que hay que evaluar en los procesos de investigación. Adelante, Willy. Perfecto, muchas gracias, quedó muy claro. Y entonces, otra pregunta, cuando la evaluación es deficiente en esa escala numérica que nos mostró, ¿cómo incide esa evaluación final en la gestión o en las políticas de cómo se debería fomentar o corregir, o más bien en algunos lugares creo que inclusive impedir que esa persona siga hasta que, digamos, termine eficientemente ese proceso, ¿verdad? Podría ser, obviamente, no punitivo, no esperaría uno, pero es probable que exista, ¿verdad? Que también sea de promover. Pero entonces, ¿cómo incide esa calificación numérica, verdad? Que podría ser, como dijo la compañera anteriormente, algo bastante variable en términos de la gestión de las políticas de la investigación. Ajá. Muy bien, la pregunta suya es muy importante por lo siguiente, ¿verdad? Primero, la evaluación vimos que es un proceso en el cual queremos que haya aprendizajes, ¿verdad? Si ya nos encontráramos y no somos auditoría, ¿verdad? En el sentido de que nos vamos a encontrar necesariamente cosas, digamos, muy mal ejecutadas, por ejemplo. Temas presupuestarios o manejo de dineros o no sé, ¿verdad? O cualquier otro tipo de situación. Va más en el sentido, digamos, de mejorar los procesos. Si vamos a continuar con esta investigación, a veces es un programa, ¿verdad? En el tiempo, entonces, ¿qué cosas podemos mejorar? ¿Verdad? Y vean que, digamos, es esa la idea, ¿verdad? Lecciones aprendidas para mejorar. Ahora, la evaluabilidad es la primera parte en el sentido siguiente, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, ustedes ahorita, yo les diría, ok, piensen en el proyecto que a ustedes les gustaría evaluar de ustedes. Un momento, piensen ahí. ¿Tengo recursos para evaluarlo? ¿Dónde está la información relacionada con esto? Ustedes me dicen, aquí está, este es el USB con toda la información. O usted me dice, no, está desagregada, tengo que reunirla, ¿verdad?
quiénes participan, a quiénes debo entrevistar, porque es gente que estuvo, ¿verdad? Muy involucrada, comunidad, estudiantes, etcétera, ¿verdad? En este momento estamos viendo eso. ¿Es posible o no hacer la evaluación? Entonces, esta nota que estamos dando es a esa posibilidad, ¿verdad? O sea, ¿tenemos los recursos o no? Ahora, si ahí nos sacamos una mala nota en esa parte, y probablemente una mala nota sea porque, digamos, porque no hay información del todo, porque casi que todo lo demás se puede reconstruir, ¿verdad? Entonces, digamos, si no quedó información, se perdió el disco, se dañó el disco, la computadora, lo que sea, ¿verdad? La persona ya no está en la organización. Entonces, bueno, ¿cómo hago? ¿Verdad? Y aquí yo creo que regresaríamos al tema de los sistemas que ustedes estuvieron hablando, ¿verdad? Porque aquí más bien sería, ¿cómo evitamos que esto ocurra en el futuro en otros proyectos? ¿Verdad? Es decir, que perdamos la evidencia para poder saber si las cosas funcionaron o no. ¿Verdad? Pero creo que por lo demás, todo se puede reconstruir. Yo puedo reconstruir un árbol de problemas, puedo reconstruir la cadena de resultados, ¿verdad? Es decir, qué pensó la gente a la hora de plantear ese proyecto, cuál era el problema al que estaban respondiendo y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, hasta ahorita lo que estamos es como dando luz verde a si la evaluación puede avanzar o no y si hay que todavía corregir algo. Porque, digamos, aunque esta evaluación sea hecha por una persona externa, pensemos, digamos, la oficina de Carlos, ¿verdad? Yo tengo que darle los insumos, ¿verdad? Y entonces bueno, esto es lo que tengo, ¿verdad? Para evaluar. Y estos son los insumos que tenemos para esa evaluación. No sé si esa parte queda claro. Perfecto, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, son las 9:05, tal vez si gustan, les doy 10 minutitos de parada técnica y regresamos. 9:15. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias. Les decía, justamente esto que les compartí ahí en el chat es un esfuerzo de este año, ahora de octubre del 2022. Es una discusión donde han participado más de 40 países y 350 organizaciones, ¿verdad? Que tiene que ver justamente en cómo calificar, digamos, o valorar la investigación científica y la innovación, ¿verdad? Entonces es una reforma, un acuerdo de calificación, ¿verdad? Un assessment. Entonces, bueno, eso está ahí. Hay un video como de unos 12 minutos donde hay varias personas representantes de diferentes universidades comentando sobre esta temática. Entonces, creo que sí hay una discusión actual, ¿verdad? Sobre cómo debería valorarse la producción científica y bueno, esto podría ayudarnos también a aportar a esa temática, ¿ok? Entonces, bueno. Veamos ese tema del mapeo de actores porque vimos que es uno de los temas relevantes y es algo que podemos ir incorporando, digamos, a nuestro proyecto, ¿verdad? De evaluación. Voy a quitar aquí. Entonces, digamos, parte de la importancia de comprender las relaciones sociales, ¿verdad? Digamos, cuando nosotros llegamos a una organización, a una institución, a una comunidad, tenemos que entender cómo se manejan la política y, ¿verdad? Digamos, qué personas, digamos, tienen liderazgos, ¿verdad? ¿Con quién tendría yo que hablar para facilitar mi proceso de investigación, digamos, en una comunidad desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Es decir, vamos a ver eso de comprender cuáles son esas relaciones sociales entre las personas, porque digamos, nosotros somos personas sociales, el trabajo, por ejemplo, de extensión social implica una relación intersubjetiva, ¿verdad? Entre las personas y que todas las acciones de los proyectos que podamos diseñar serán ejecutadas por personas con intereses y motivaciones diversas, ¿verdad? Ustedes ahí hace un rato decían, ¿verdad? Digamos, tiene que haber voluntad política, etcétera, ¿verdad? Digamos, todo eso necesitamos manejarlo desde el punto de vista de los actores que van a participar en la evaluación, ¿verdad? Entonces, el mapeo de actores sociales nos lleva a hacer una reflexión, ¿verdad? Con quiénes se cuenta para apoyar la acción que se está promoviendo y con quiénes no. O sea, por ejemplo, ¿quiénes van a avanzar con nosotros en el proceso de evaluación? ¿Quiénes van a bloquear la evaluación? ¿Verdad? ¿Y quiénes van a ser neutros para la evaluación?
hasta esas actitudes tenemos que considerarlas, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a señalar personas, grupos, organizaciones, para luego calificarlas particularmente en dos temas. ¿Cuál es el rol que ellos tienen y cuál es la influencia que tienen de acuerdo con la posición? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos que tratar de identificar esa lista de actores involucrados y categorizarlos, por ejemplo, en si son, si pertenecen, por ejemplo, al Estado, si pertenecen a la sociedad civil, si pertenecen a las comunidades, a la población beneficiaria o son del sector privado, ¿verdad? Mapear un poquito como sus intereses, ¿verdad? Es decir, como ver, digamos, si vamos, como les decía, si vamos a tener apoyo de esos, si van a ser neutros, si más van a estar súper interesados y comprometidos con el proceso de evaluación. Y esto, digamos, nos ayuda justamente porque vamos a buscar cuáles de esas personas, digamos, participan y con qué instrumentos. Por ejemplo, probablemente algunas personas, si son autoridades o si son líderes, ¿verdad? Digamos, uno tiene que buscarlos individualmente, hacerles una entrevista, o si es población beneficiaria, tal vez a través de algún instrumento en línea, ¿verdad? Hoy se aprovecha mucho eso, o si no, a través de talleres o a través de grupos focales, etcétera. Es decir, tratar de ver, digamos, cuál va a ser la estrategia de recolección de datos con los distintos actores. Entonces, justamente uno puede hacer como esta matricita, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, ¿cuál puede ser el interés, ¿verdad? En el objetivo de la evaluación, si van a estar como a favor, en contra o indiferentes, y los niveles de poder que tienen, ¿verdad? Porque también cuando vengan las recomendaciones, por ejemplo, digamos, probablemente una de las personas de interés pueda ser, por ejemplo, alguien que ocupa la vicerrectoría de investigación, ¿verdad? Entonces, el nivel de poder que tiene es muy alto, digamos, es alguien que va a ser muy importante cuando tengamos que diseñar nuevas políticas, ¿verdad? O cambiar reglamentos o temáticas que tengan que ver con ese nivel. Digamos, si tal vez, por ejemplo, tal vez uno pueda considerar que la población tiene bajo nivel de poder, pero puede estar muy a favor de la evaluación. O sea, eso es parte de lo que necesitamos entender. Hay un artículo, digamos, de Tapela, justamente sobre estos niveles de poder e influencia que tienen los actores y que él describe mucho, digamos, esta dinámica que es lo que les estoy compartiendo aquí, ¿verdad? Entonces, podemos ver, digamos, que la responsabilidad que tuvieron estas personas, legal, financiera, operativa, ¿verdad? Por supuesto, por ejemplo, alguien que dirige o coordina un equipo de investigación, pues tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, y otros pueden tener una gran responsabilidad desde el punto de vista político, ¿verdad? Otras cosas es ver, por ejemplo, si las personas están dentro o fuera de la organización, ¿verdad? Si están cercanos o no, ¿verdad? Por ejemplo, si va a implicar ir a buscar, digamos, una comunidad que está fuera incluso del Valle Central, ¿verdad? Entonces hay que tener recursos también para ese tipo de visitas o de consultas. Y por la representación, porque en realidad también queremos, ¿se acuerdan aquel enfoque de UNICEF de que la evaluación tiene que ver también desde el punto de vista de la equidad? Pues también aquí, digamos, desde el punto de vista de la participación en los procesos de evaluación. Esta evaluación, digamos, desde el punto de vista participativa, es muy promovida hoy, ¿verdad? Es decir, donde yo pueda tener justamente esa, digamos, convocar a los diferentes sectores que están relacionados con el programa o proyecto para conocer su perspectiva, para rendirles cuentas, ¿verdad? Eso, digamos, da mucha transparencia. Entonces, finalmente uno lo puede resumir como en una tablita como estas, ¿verdad? Donde aquí yo, por ejemplo, voy a hablar de autoridades de la Universidad Nacional, digamos, población beneficiaria, donde también están los estudiantes, puede ser, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso en cuanto a grupos, ¿verdad? Si es institucional, si es este sector privado, ¿verdad? Si es organizaciones de sociedad civil, etcétera. El actor ya es el actor específico, por ejemplo, población estudiantil, ¿verdad? Vinculada al proyecto de investigación. ¿Cuál fue su rol en el proyecto? ¿Verdad? Entonces puede ser el rol de, rol de ejecución, ¿verdad? Digamos, o asistencial, y cuál es su relación predominante, ¿verdad? Si son personas que están en conflicto o son personas, digamos, que están a favor del proceso de evaluación,
Y luego, digamos, esa jerarquización, digamos, de su poder, ¿verdad? Si tienen poder, digamos, como para limitar o bloquear, digamos, recomendaciones o acciones, o más bien van a facilitarles. ¿Ok? Y la otra parte que además de ver, digamos, a quiénes vamos a entrevistar y todo, también nos ayuda a establecer estrategias, ¿verdad? Digamos, de cómo debemos relacionarnos con cada uno de estos grupos, no solamente en el proyecto, no solamente en la evaluación, sino en todo momento, ¿verdad? Digamos, para facilitar el flujo, ¿verdad? Del proyecto y que llevemos a un éxito. ¿Ok? También hay otros, digamos que en lugar de la matriz lo pueden hacer así como en cuadrantes, donde tenemos los cuadrantes de menor influencia aquí, los cuadrantes de mayor influencia aquí, los de mayor interés aquí, los de menor interés aquí, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, digamos, el cuadrante donde están las personas que están muy interesadas con mayor nivel de influencia y aquí, digamos, las personas menos interesadas con menor nivel de influencia, ¿verdad? Entonces esa es otra forma también de verlo. Entonces, la idea es que ahora nos vayamos a una actividad grupal de unos 30 minutos para construir, digamos, el mapeo de actores del proyecto sobre el cual hemos estado reflexionando en los grupos. Pero ahí sí voy a necesitar, si se acuerdan, en qué grupos estaban. ¿Con quién estaban? El miércoles pasado. Teníamos 4 grupos, creo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿O los hago totalmente aleatorio? David, usted estaba en el 2. Ok. Yo creo que yo estaba en el 2, Roxana, me parece. Ok, Yo estaba con David, ajá. Yo estaba en el 3 con Liana Con y otra Liana. muchacha. Sí, yo me acuerdo de los nombres, pero no del número de grupo. Ok, ¿quién estaba con Liana? Andrei, Mónica y me falta un compañero que creo que es que no lo estoy viendo. Perdón, Catalina, yo te puedo ayudar a definir los grupos. Acá tengo la lista. Ah, perfecto. Ok. ¿Cuál Mónica estaba con usted? ¿Liana Granados o Retamosa? Retamosa. Ok. Ok, te voy a dar los números de la sala 1 es Nabeli, Caterina Guzmán, González, Marcela Suárez, Steven Cruz. Ok, ¿cuál fue la primera persona? Anabeli. Anabeli, Oye, gracias. Ajá. Anabeli, Caterina Guzmán, González, Marcela Suárez, Steven Cruz. Perfecto. En el grupo 2, donde estaba David y Roxana. Está Adriana Alvarado, Alex Dávila, Anthony Pernut, David Alejandro Ramírez, Marit Vargas y Roxana Rodríguez. Perfecto. En el grupo 3 tengo Andrei Zamora, Liana Penabal, Michael y Mónica Retamosa. Perfecto. Y entonces Laura Castro, Maura y Mónica quedaron solitas o las agrego ahí. Ok, voy a poner a Laura, las voy a asignar a grupos porque no estuvieron ese día. Perdón, y en el grupo 1 también había otra persona, Magdi, que creo que no la veo acá hoy. Ok, ¿está bien? Entonces, hola, vamos. disculpen, ¿Sí? estoy aquí, solo que como González. Ah, ok. Ah, hola, hola. Muy bien, entonces ya saben, vamos a hacer ese mapeo de actores del proyecto sobre el cual han estado discutiendo en el grupo. Estábamos pensando cuál era el programa que íbamos a seleccionar o el proyecto, ¿verdad? Pero como la mayoría de los compañeros tenían todavía dudas sobre el uso de la información, seleccionamos esta manera de ejemplo. No es el que yo voy a utilizar para evaluar, pero fue un programa que funcionó por muchos años en la universidad, en el cual yo fui participante y responsable también en los últimos años. Y era un programa que estaba dirigido al fomento del emprendimiento en la universidad, tanto estudiantil como académico.
Y pues entonces hicimos una revisión del resumen que está ahí en el CIA, de cuál era el objetivo, ¿verdad? De cuál era el problema que en su momento atendía el programa, y a identificar algunos de esos actores, ¿verdad? Que pues del CIA se pueden extraer, pero muchas veces no es tan completo porque, si no me equivoco, en el CIA está como predeterminado cuáles son los actores que uno puede seleccionar, mientras que ya uno hace así el análisis abierto y participativo, pues empieza a identificar otro montón de actores que en su momento tuvieron participación y pues que no necesariamente quedan registrados ahí, que yo creo que eso es muy valioso hacerlo porque no siempre, como les digo, queda en el CIA, en la fase de formulación inicial uno no necesariamente está pensando o tiene claro cuáles son todos esos actores, pero conforme se va desarrollando el proyecto, uno los empieza a identificar por la misma gestión que va haciendo el programa o el proyecto. Entonces, identificamos como actores internos, bueno, evidentemente los beneficiarios, que eran sobre todo los estudiantes, lo puse segundo, pero eran lo más importante, los estudiantes, los académicos investigadores, ¿verdad? Que tuvieran esa intencionalidad de emprender, las autoridades, ¿verdad? Porque pues evidentemente era una novedad a nivel curricular aperturar estos cursos de emprendimiento, que les contaba a los compañeros que llegó a tener una matrícula entre 600 y 700 estudiantes al año participando en cursos de emprendimiento. Después, como actores externos, en la parte de gobierno, el MISIT, el MEIC, ¿verdad? Como el MISIT, pues porque evidentemente se procuraba impulsar emprendimientos intensivos en conocimiento, ¿verdad? Pues que de una u otra manera podía contribuir a la gestión que hacía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El MEIC es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por ser el ente rector en materia de fomento a la empresariedad. El Sistema de Banca para el Desarrollo, que era como lo único que en ese momento había sobre posibilidades para financiar ideas de emprendedores, ¿verdad? La UCR, que tenía también ya un sistema de fomento al emprendimiento, entonces invitábamos a actores de las universidades a conocer los proyectos, ¿verdad? Identificar proyectos con potencial, ¿verdad? Había un equipo de trabajo de todas las universidades que estaba adscrito al CONARE, y entonces los invitábamos a participar, sobre todo en las ferias de emprendimiento que se desarrollaban en la universidad. Después del sector privado era importante que participaran empresarios, inversionistas, que los habían pocos, pero hay en el país, otros emprendedores que ya iban avanzados, ¿verdad? Incubadoras privadas, sobre todo que pudieran estar interesadas en la identificación de emprendimientos con potencial, organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que pertenecen al ecosistema de emprendimiento que podían apoyar, podían ser nacionales o internacionales, porque muchas veces invitamos incluso internacionales, por ejemplo a Shoca, que es una organización mexicana que en su momento apoyaba el emprendimiento social y les daba un incentivo económico a los mejores proyectos. Las embajadas, que en algún momento esto me llamó mucho la atención porque fue por una iniciativa de un mismo estudiante que nos decía, profe, es que yo fui y toqué las puertas en la embajada de Holanda y entonces vieras que me recibieron muy bien, y yo dije, bueno, y sí, porque nosotros no hemos tocado esas puertas, y tocamos esas puertas y dieron para alianzas muy interesantes con la embajada de Holanda. Incluso se trajo un concurso que ellos hacían allá, que se llamaba el Get in the Ring, y lo hicimos aquí en Costa Rica con emprendedores de las universidades. También participaba la embajada de Israel, ¿verdad? Que con esa conexión nos trajeron expertos, nos formamos en temas de emprendimiento e innovación con el Golda Meir, que es el instituto israelí. Después los bancos públicos, pues evidentemente, ¿verdad? Era importante también que los bancos vieran que había un sector de emprendedores que potencialmente podrían estar necesitando de los servicios que ellos ofrecían. Y digamos que ese fue como rápidamente un poco lo que logramos identificar de los actores, algunos beneficiarios directos y otros que pueden ser beneficiarios indirectos, ¿verdad? O que podrían estar relacionados con el quehacer del programa. Excelente, excelente equipo. Vieron qué amplitud, ¿verdad? De sectores están involucrados, digamos, en este proyecto, y es interesante, digamos, consultarlos para ver cómo vieron ellos el proyecto, ¿verdad? Qué cosas se pueden mejorar, ¿verdad? Cómo van, digamos, los resultados, ¿verdad? ¿Qué se alcanzó? Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, después de esto, ¿verdad? Entonces comenzamos nosotros a pensar, tal vez estudiantes
ahí hay que definir, digamos, como cuáles estudiantes, pero como bueno, a veces están como muy bien identificados, pero a veces es, bueno, estudiantes que ya estén ahorita en tercer año o que, ¿verdad? Etcétera. Pero los otros, las organizaciones, hay que incluso identificar después, ¿verdad? ¿Quiénes, verdad? ¿Quiénes en esas organizaciones, correos o teléfonos que se tengan de esas personas para poder hacer esa consulta, ¿verdad? Porque imagínense que vamos a trasladarle esta información a alguien más que se va a encargar de ese proceso de consulta. Y eso implica incluso una comunicación, digamos, a esos sectores de que se va a estar haciendo una evaluación para que cuando las personas evaluadoras, digamos, los contacten para hacer las entrevistas o para solicitar, digamos, llenar cuestionarios o lo que sea, pues que la gente esté enterada de por qué viene esa consulta, ¿verdad? De dónde sale. Yo quería también, por aquello de quienes todavía no han recibido, digamos, el correo de Almetrix, que revisen si han recibido algo de support de Almetric, pero si no, de todas maneras, las personas que ya me están diciendo que hoy que todavía no, ya se lo pasé a Ana Carolina. Les agradezco de verdad muchísimo la participación hoy y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias.